por bendecirnos esta mañana. Y te damos gracias, Señor, por amarnos. Te damos gracias, Señor, por tener misericordia, como lo expresó el profeta Jeremías en medio de toda la ruina que estaba golpeando la ciudad de Jerusalén, y como allí en medio de todas las lamentaciones que había, él pudo decir: esto meditaré y aún recapacitaré en mi corazón, porque por sus muchas misericordias es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque son hechas nuevas cada mañana, Señor. Y te damos gracias porque esta mañana tienes mucha misericordia de nosotros y nos permites estar con el anhelo y el deseo de oírte hablar, Señor. Aquí está mi vida, Señor, escóndela en tu presencia, Señor precioso. Que seas tú el que pongas guarda a mis labios, Señor, para que, Señor, tus palabras, Señor, no sean cambiadas, para que, Señor precioso, no diga lo que no debo decir, sino que por la guía de tu Espíritu, Señor, seas tú el que pongas tus palabras en mi vida, Señor, para hablar como debo de hablar, de manera que tu nombre sea honrado, Señor, y que todo tu ser sea glorificado, Señor. Te pedimos que nos hables esta mañana y nos permitas entender con el corazón tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, mi Señor amado, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos conmigo a Hechos, por favor, allí al libro de los Hechos. Hay una gran necesidad en el corazón nuestro como iglesia, en todos los aspectos espirituales, y una de esas necesidades nuestras es aprender a esperar. Y aprender a esperar, un asunto que no es fácil, pero que vamos a pedirle dirección al Señor para que nos permita, a través de su palabra, entender un poco más, porque es tan necesario muchas veces que Dios nos ponga en esa condición de espera en nuestro caminar. En Hechos, capítulo 1, en el versículo número 3, allí viene Lucas, como retomando lo que había acontecido en la narración del libro de Lucas, y ahora continúa aquí hablándole a Teófilo de una manera muy especial y dejando ver cómo el Señor se ha manifestado de una manera muy poderosa después de su resurrección, que se ha manifestado con pruebas que no dejan la más mínima duda. Y durante 40 días después de la resurrección, el Señor se manifestó. Y se manifestó con mucha claridad para que las personas que le oyeron y que le vieron no tuvieran la más mínima duda de lo que había acontecido. Y este asunto de la resurrección es muy importante. Pablo lo expresó en la Escritura, que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. De manera que aquí Lucas, empezando el libro de Hechos, está colocando un fundamento muy especial. Y dice ahí en el verso 3 que a esos apóstoles y a muchas personas más, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y qué hermoso, 40 días en el que el Señor se manifestó, pero esos 40 días tuvieron un propósito, porque durante esos 40 días el Señor les habló de una sola cosa. Ahí dice, ¿sobre qué? Sobre el reino de Dios. 40 días. En esos 40 días el Señor no le habló a aquellos a los que se les apareció de ningún otro tema. No les habló de ninguna otra cosa más que de cuál es el deseo, la voluntad, el propósito y a dónde quería concluir toda la obra que el Señor había hecho. Y aquí
cuando el Señor habla acerca de la salvación y dice en el verso número 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran ¿qué? La promesa del Padre, la cual dijo, ¿oísteis de quién? Oísteis de mí. Entonces, vamos viendo que hay un interés del Señor y un deseo de manifestar su reino en medio de nosotros. Les habló durante 40 días del reino, pero no a la manera en como hoy se escucha hablar acerca del reino de Dios. Por eso es tan importante acercarnos a la palabra para poder entender cómo el Señor expresa su reino. Sabemos que la Escritura habla de que vendrá un momento de Dios donde toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar, y que habrá un momento donde el reino de Dios estará establecido a plenitud sobre toda la tierra, sobre todos los seres humanos. Acompáñenme allí a Apocalipsis capítulo número 11, hablando el Señor acerca de ese establecimiento futuro, que lo vamos a ver aquí como lo expone la palabra en Apocalipsis, en el capítulo número 11, en el versículo número 15. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cierto? Entonces nos damos cuenta que va a venir un tiempo futuro donde el reino de Dios va a estar establecido de una manera que no hemos visto hasta ahora, donde todo lo que el hombre hace para destruir, para dañar, para manifestar destrucción va a ser finiquitado, y va a venir ese tiempo glorioso donde el gobierno absoluto de Dios va a estar sobre toda la tierra y sobre el corazón de todos los seres humanos. Ahí estamos hablando de ese establecimiento ¿qué? Futuro. Pero nosotros estamos viviendo en el presente. Y cuando hablamos del presente, entonces ya no hablamos de cómo Dios quiere establecer su reino allá afuera. Por eso vemos que hay muchos gobernantes, que hay mucha corrupción en los que dirigen, y bueno, toda esta cantidad de cosas que se escuchan y se ven. Pero nos damos cuenta que en este tiempo el interés de Dios es establecer su reino dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida. Y desde su resurrección hasta su venida, ese es el propósito que Dios ha venido trabajando. Nosotros estamos siendo una generación que está entre su primera venida y su ¿qué? Y su segunda venida, en la que Dios está estableciendo todo esto con mucha claridad en nuestro corazón. Vaya conmigo a Marcos, por favor, 12. Capítulo número 28. Marcos 12, 28. Aquí hay una conversación entre una persona que tiene conocimiento de la Escritura. Y dice la palabra del Señor: acercándose uno de los escribas. Y la descripción escribas habla de una persona que hacía copias de lo que está escrito, copias de la ley.
y que eran muy celosos en hacer las copias. De manera que cuando una copia tenía un error, inmediatamente era ¿qué? Desechada. Eran personas que eran celosas con lo que hacían. Y uno de ellos, que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Despertó como una admiración en el corazón de él hacia Jesús por una respuesta que él le había dado en lo que había acontecido o antecedido a esto. Y le pregunta este hombre a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y es bien particular, ¿cierto? Que el que debiera de conocer el mandamiento no es el que lo dio, sino el que lo recibió, ¿cierto? Y aquí hay como un momento donde el que recibió la palabra le está preguntando al que la proveyó, ¿cuál es? Y Jesús, con mucha sencillez, le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Quién está diciendo esas palabras? Jesús. Está respondiendo al escriba. Y de pronto aparece esta expresión del escriba. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido ¿cómo? Sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Había algo que esta persona ya sabía, pero que aún necesitaba ser asentado dentro del corazón de esta persona. Tenía una respuesta correcta en la teoría y ya sabía hacia dónde tenía que apuntar. Ahora llegaba el momento donde eso que sabía tenía que ser grabado dentro de ¿quién? Dentro de su corazón. Porque ciertamente cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del establecimiento de la vida de Dios en el corazón humano, y no del establecimiento del gobierno humano sobre los demás. Ese no es el deseo de ¿quién? Ese no es el deseo del Señor. Es el hombre en su lejanía de Dios, le gusta ese tipo de cosas. Recuerden que 2 veces ha acontecido una manifestación muy triste en la palabra de parte del corazón del hombre hacia el Señor. El Señor se manifiesta en el monte Sinaí, allí de una manera sobrenatural. Le mandó al pueblo que se preparara y que después todo se presentara, y todos vieron allí como el Señor de una manera temible se manifestó en medio de ellos, en la montaña que humeaba, donde dice que si cualquiera la traspasaba moriría, un animal, y dice que todo el pueblo allí escuchó la voz de Dios. Y aquel día el pueblo se aterró al escuchar al Señor. Y dice que ellos vinieron ante Moisés y la petición de él: no nos vuelva a hablar Dios. Usted va y habla con Dios, y lo que Dios nos mande decir, viene y nos lo dice, y así lo escuchamos, ¿cierto? Teniendo la posibilidad de entrar directamente a la presencia de Dios, el hombre siempre le gusta buscar ¿qué? Intermediarios. Y después nos damos cuenta cómo cuando el profeta Samuel ha envejecido, y dice la escritura que los hijos de Samuel no estaban andando en el camino del Señor, dice la escritura que el pueblo llamó a Samuel y le dijeron con claridad: ya eres viejo, ponnos un rey. Y había una diferencia entre el pueblo de Dios y los demás pueblos, que los demás pueblos tenían hombres gobernando sobre ellos. Israel tenía a Dios mismo siendo su rey. ¿Pero qué le dijeron aquel día? Nosotros no queremos ser un pueblo diferente, nosotros queremos ser como todos los demás pueblos. Así que pónganos un rey.
Y se le advierte, antes de ungir a ese rey, se le advierte cómo ese rey los iba a oprimir, cómo les iba a poner impuestos, cómo todo lo que iba a hacer. Y después de escuchar eso, ellos dijeron, aún así, queremos rey. Queremos es que el que gobierne sobre nosotros sea el hombre y no Dios. Y cada vez que el hombre gobierna, hay injusticia, porque el hombre jamás puede tener equidad y justicia a la manera que la puede tener única y exclusivamente ¿quién? Dios. Pero cuando hablamos del establecimiento del reino de Dios, no estamos hablando del gobierno del hombre sobre el hombre, sino del gobierno de Dios sobre el corazón del ser humano. Y es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Pero para que eso se suceda, Dios tiene que hacer un trato en nuestro corazón y un trato en nuestras vidas, ¿cierto? Con todos no es igual. Por eso no es un modelo. Hay principios en la palabra, pero no es un modelo de cómo va a ser en todos, porque todos tenemos diferentes áreas que el Señor necesita tratar. En algunos unas, en algo otros otras, de manera que Dios, que nos conoce, sabe perfectamente qué es lo que mi corazón necesita para poder recibir una respuesta de parte del Señor. Por eso a veces lo que nosotros podemos compartir es cómo Dios me está tratando y me está formando en una situación, pero no enseñarle a otro que tiene que hacer lo mismo que yo estoy haciendo, porque ahí es donde erramos el camino y empezamos a poner los métodos humanos, ¿cierto? Porque a veces alguna persona está pasando una situación y en esa situación Dios la ha movido, un ejemplo, la ha movido al ayuno. Entonces esa persona sale y no entendió que para ella en eso particular Dios la estaba llevando para obrar en ella, sí. Pero muchas veces salimos y cuando vemos a otra persona en una situación le decimos, usted lo que tiene es que ayunar. Pero la pregunta es, ¿Dios quiere ese ayuno para esa otra persona? ¿O qué es lo que Dios está buscando en el trato con quién? Con cada uno. Y en la situación que Dios quiere manifestar de manera personal con cada uno. El Señor empieza a tener una persona a su servicio llamada Nabucodonosor. La Escritura expresa que Nabucodonosor no tenía ni idea de quién era Dios y a Dios llamaba a Nabucodonosor mi siervo. Pero llegó el momento donde el Señor se iba a hacer conocer por ese su siervo, por ese que le estaba sirviendo a Dios sin saber que estaba sirviéndole a Dios en lo que estaba haciendo. Dios le dijo, lo voy a usar en su condición para tratar a mi pueblo, pero cuando llegue el momento de que termine con mi pueblo, lo voy a tratar a él. Y llegó el momento donde el Señor aterrizó a ¿quién? A Nabucodonosor. De manera que no fue en un abrir y cerrar de ojos que Nabucodonosor terminó diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios de los cielos. Hubo un proceso en la vida en la vida de este hombre para llegar a todo lo que el Señor quería hacer. Entonces, en este proceso, Dios desea establecer su reino, y su reino es diferente al reino de los hombres. ¿Qué dice la Escritura? El Señor se expresó que su reino no era de este mundo, porque si fuera de este mundo, pues sus servidores hubieran venido y hubieran hecho muchas cosas. Su reino es celestial, es glorioso y extraordinario. Entonces debo aprender algo para irnos introduciendo esta mañana al tema, y es que Dios es el que determina tanto el tiempo como las respuestas que va a traer a nuestras vidas. El tiempo es un cronograma que dirige el Señor, no que está bajo el calendario de los seres humanos, porque muchas veces lo que nosotros queremos hacer es decirle a Dios lo que tiene que hacer y no estar atento es a lo que Dios desea para que mi corazón se sujete a Él en esa voluntad preciosa y maravillosa. Nosotros miramos muchos eventos que han sucedido y que han marcado la historia del hombre sobre la faz de la tierra, y todos ellos se dieron no porque ningún hombre hubiera instado a Dios a hacer eso, sino que se dieron en el momento determinado por Dios para hacerlo. La creación fue hecha en el momento que Dios determinó hacerlo.
en el momento justo que Dios decidió empezar a crear todo lo que se ve de lo que no se veía, fue un momento que Dios determinó en la eternidad. Él lo determinó. Nadie le dijo a Dios cuándo era el momento. Fue Dios el que determinó ese momento. Y así van pasando muchos sucesos en la historia. El Señor viene y trae el diluvio, pero el diluvio no vino ni un día antes ni un día después del momento en que Dios determinó, en el momento en que Dios dispuso. El pueblo de Israel salió de Egipto y de manera anticipada Dios había advertido a Abraham cómo pasado determinada cantidad de años iba a sacar a su pueblo, y dice la escritura que el día que Dios dispuso, el pueblo de Israel salió de Egipto bajo el poder de ¿quién? Bajo el poder de Dios. El Señor le hace una promesa a Abraham de darle un hijo, y el hijo no nació cuando Abraham lo deseó, nació en el momento en que Dios lo dispuso. Él le hace una promesa, y a los 25 años después de la promesa, Dios dispuso el nacimiento ¿de quién? De Isaac. El nacimiento de Jesús fue dispuesto por Dios y no por los hombres. Dice la escritura que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Dios fue el que determinó el momento del nacimiento de su hijo. Dios determinó el momento de la crucifixión. Y mire lo hermoso, Dios es el que determina el momento de su regreso, el momento en el que Él volverá. De manera que cuando hablamos del reino de Dios, hablamos es de la sujeción de mi corazón a todo lo que Dios tiene dispuesto. Y lo que yo necesito es acercarme a Dios para entender qué es lo que Él tiene dispuesto conforme a su voluntad y conforme al deseo de su corazón. Tenga este pensamiento ahí para irlo desarrollando mientras escudriñamos la palabra. Si quiero caminar con Dios, tengo que aprender a esperar. Es una necesidad que no puede ser quitada dentro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque una cosa, ayer me pasó algo allá en la universidad, porque en la mañana pusieron un examen y el examen estuvo muy complejo y la mayoría salieron muy disgustados del salón por lo difícil del examen. El asunto es que cuando se nos hace un examen, nosotros siempre miramos que la calificación del examen no es conforme yo estoy, sino que necesariamente yo siempre quiero atribuir que es que me están calificando mal, ¿cierto? Entonces, unos decían, no, es que hay profesores que no, ¿cierto? Hay otros que decían, no, es la metodología de la universidad, ¿sí? Otros decían, no, es que son los temas muy complicados, ¿cierto? Entonces todos miraban, era la culpa es del profesor, la culpa es de la universidad. Y de pronto tuve la oportunidad de quedarme hablando como con tres, ¿sí? Les compartí algunas cosas y después de compartírselas, cada uno terminó diciendo lo siguiente: la verdad es que uno siempre quiere justificar lo que no hizo bien. Y la conclusión al final fue, no estudiamos. Es más, lo único que trajimos preparado para la clase de hoy fue lo que nos explicaron hoy en la clase. Y a veces nosotros queremos calificarnos así. De seguro que nosotros no los preparamos, pero queremos obtener buenas notas. Y queremos ser bien calificados en nuestro caminar. Y ese es un engaño que el corazón se puede hacer. Si no me preparo, pues voy a tener los resultados conforme no me preparé. Entonces todo esto me lleva a pensar en algo, y ¿es posible saber si yo estoy caminando con Dios o no? Es una buena pregunta. ¿Es posible saber si yo estoy caminando con Dios o no?
Y cuando uno vaya a escudriñar la palabra se va a dar cuenta que sí es posible, ¿sabe? Y que Dios no dejó como a la deriva no saber en qué dirección estábamos yendo. Porque Dios no iba a hacer una obra tan grande como la que hizo en la cruz del Calvario, como para después dejarnos sin saber hacia dónde íbamos o si, en qué forma. La única forma de que algo vaya a la deriva es que se pierda lo que la dirige. Es la única forma. Un barco va a la deriva si se rompe su timón. No hay forma de... Usted va en un carro y si el carro pierde la dirección, pues ya no va el carro a donde usted le indique, sino el carro va hacia donde quiera. Porque perdió totalmente ¿qué? La dirección. Entonces nos vamos a dar cuenta que sí es posible mirar en la palabra y darnos cuenta. Y la mejor forma no es el examen que otro me hace, sino el examen que mi corazón con sinceridad pueda hacer frente a la palabra, guiado por el Espíritu de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Porque normalmente, si somos sinceros, a nosotros no nos gusta ser examinados. A nosotros, cuando alguien nos dice, alguien nos examinó y encontró un defecto y nos lo dice, normalmente no encuentra en nosotros un reconocimiento de que sí, yo fallo en eso. Normalmente lo que se encuentra es que a uno le da rabia cuando otro le señala lo desagradable que hay dentro de su vida. Es como la condición natural, uno le da rabia, como no me gusta que me diga eso, pero nunca nos da rabia cuando a veces nos dicen cosas que sabemos que no, ¿cierto? Que sabemos que no, ¿cierto? Esta semana a uno le pasan muchas cosas en su diario vivir, pero todas son para la enseñanza, ¿cierto? Y esta semana estaba en uno de los hoteles y ya había salido a las 12, ya me había montado en el carro y me llamaron y me hicieron devolver para un papel, ¿sí? Cuando me pidieron el favor yo respondí muy seco, ya voy. Cuando llegué lo que dije es, ¿qué es lo que necesitan? Se lo saqué. Cuando ya se lo entregué, la persona con una sonrisa de oreja a oreja dijo, no sabe cuánto le agradezco que me haya hecho el papel. Y yo ahí sí me reí y le dije, con mucho gusto. Qué hipocresía. Yo me devolví de mala gana, ¿cierto? Pero así es, así nos expresamos nosotros muchas veces en nuestro caminar. Ya cuando me fui en el carro, yo le pedí al Señor, Señor, perdóname y ayúdame, Señor, porque a veces nosotros queremos aparentar, pero ayúdanos, Señor, a vivir es una realidad en ti, Señor, que no se termine quedando solo en palabras las cosas que tú vas grabando y vas enseñando a nuestro corazón y a nuestras vidas. Vaya conmigo allá a 2 de Corintios, capítulo número 13. 2 de Corintios, capítulo número 13, versículo número 5. Dice ahí la escritura, examinaos a vosotros mismos. Y una pregunta bien tremenda, ¿cierto? ¿Dónde está puesto su corazón? ¿Dónde está puesta su confianza? ¿Qué es lo que usted está mirando? Porque dice ahí, examinaos a vosotros mismos para ver si ¿estáis dónde? En la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados. Y si nosotros miramos esta porción de la palabra, Pablo la termina expresando por una razón. Los corintios tienen un conflicto en definir si Pablo es o no es un apóstol. Y entonces están más centrados en calificar la vida de Pablo que en mirar cómo están sus propios corazones y su propio caminar delante del Señor. Por eso les dice, examinaos a vosotros ¿qué? Mismos, porque nos es fácil mirar hacia afuera, pero muchas veces se nos hace muy difícil mirar hacia adentro, que es la mayor necesidad de ¿quién? De nuestras vidas y de nuestros corazones. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis ¿dónde? En la fe.
Ellos miraban cómo era Pablo, pero no miraban cómo ellos mismos estaban conduciendo en su caminar. Y este examinar nos va a llevar a mirar cómo nos estamos conduciendo en nuestro caminar y en nuestra vida. Esperar es un muy buen evaluador de nuestras vidas. Es una muy buena pesa para nuestros corazones. Esperar, ¿cierto? Porque como hoy vivimos en la cultura de tenerlo todo rápido, ¿cierto? De tenerlo todo fácil, de tenerlo todo sin ningún costo. A veces queremos también caminar en el Señor de la misma manera. Y se hace muy difícil aprender este camino. Y como hoy hay muchas, de pronto, cosas que se enseñan de la palabra que están desvirtuadas y muchos mensajes que parecieran bíblicos, pero es diciéndole al hombre hágase Dios, ¿cierto? Que si usted quiere las cosas, las declare, ¿cierto? Que usted tiene que decretar las cosas que usted necesita para su vida. Y cuando yo voy a la palabra de Dios, no funciona así. Cuando escudriño la palabra de Dios, no funciona así. Ahora vamos a mirar algunos versículos donde la palabra me va a indicar que yo tengo que ir a Dios para encontrar en Dios qué es lo que Él me ha concedido, para que eso sea lo que yo busque con todo mi corazón, lo que Él ha dispuesto para mi vida, y no lo que yo considero según mi pensamiento o según mi criterio, que me puede llevar a estar alejado del Señor. Me llamó mucho la atención, busqué en un diccionario común y corriente de español el significado de esperar, y me encontré que en todas los diccionarios que busqué siempre lo resume en dos palabras: tener esperanza y confiar. Eso es lo que significa en el diccionario. Si lo buscan en el diccionario, eso es lo que significa esperar: tener esperanza y confiar. Salmo 62:5. Salmos, capítulo número 62, en el verso número 5, dice la escritura: alma mía. ¿Sí? ¿En dónde está buscando reposo? ¿Solamente en quién? Dios. Solamente en Dios. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Si esperar es tener esperanza, entonces esperar significa tener completamente la mirada puesta en ¿quién? En Él. Tener la mirada completamente puesta en Dios. La palabra de Dios, yo busqué algo muy específico respecto a esperar, pero es que es tan amplio que en la medida que vamos indagando nos vamos dando cuenta. Hoy solamente vamos a alcanzar a tocar algunas cosas, pero si todo es determinado por Dios, Jesús nació en el tiempo determinado por Dios, Israel fue liberado en el tiempo determinado por Dios, fue Dios que determinó 70 años de cautiverio, fue Dios el que determinó todos los tiempos. Entonces, eso no aplica solamente para las cosas generales, eso aplica para mi vida particular. Si el reino de Dios está establecido en mí. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3 verso 1: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Qué hermoso esta porción, porque recuerde de dónde la estamos extrayendo: de la palabra. ¿Y qué significa eso? Que no está hablando de cómo mira o cómo propone o cómo dispone el tiempo el hombre que no conoce a Dios, sino cómo están dispuestos los tiempos de Dios para la vida de ¿quién? Para la vida del hombre, para la vida del ser humano. Y en el mismo capítulo, en el verso número 11, primero dice todo tiene su tiempo,
y todo tiene su hora. Pero debajo en el verso 11 podemos completarlo, ¿cierto? La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué dice en el verso 11? En su tiempo. ¿Quién lo hizo todo hermoso en su tiempo? O sea que lo que yo tengo que aprender cuando voy a esperar es que no hay nada mejor para mi vida que todo se haga en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, con los recursos de Dios y de la manera que Dios lo ha ¿qué? De la manera que Dios lo ha dispuesto para cada uno de nuestros corazones. Todo tiene su tiempo y todo es hermoso cuando es en el tiempo de ¿quién? En el tiempo de Dios, en el momento en el que Dios los ha dispuesto. Vamos un momentico conmigo a Lamentaciones, que en Lamentaciones hay una situación que deja ver todo el libro de Lamentaciones por todo lo que ha venido sobre Israel a causa de su desobediencia. Y dice ahí en el 3:24 tres cosas muy hermosas que van ubicando nuestra vida en ese esperar. Todo tiene su tiempo y todo es hermoso en el tiempo ¿de quién? De Dios. Ahora, eso no lo vamos a llegar a decir así de la noche a la mañana, ¿cierto? Eso ahora estamos recibiendo instrucción para cuando vengan situaciones podamos ir entendiendo cómo correr a los brazos de Dios para que Dios me vaya fortaleciendo y me vaya permitiendo entender y asimilar cosas. Dice en el verso número 24, primera cosa que encontramos allí, dice: mi porción es, dijo mi alma, por tanto en el que. Bueno, entonces aquí encontramos un aspecto importante respecto al esperar, y es la presencia de Dios, porque aquí expresa que va a esperar porque para Él lo que vale es quién es Dios, no cómo son las circunstancias, sino quién es Dios. Mi porción es Jehová, por tanto en Él ¿qué? Por tanto en Él esperaré. ¿Qué significa con eso? Mire, Dios está conmigo. Y aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Y no solamente está conmigo, está dentro de mí, porque Dios nos ha dado de su Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y Dios es el que me sostiene en cualquier cosa que mi vida necesite. Él me sustenta en cualquier cosa. No olviden, Dios es el que me sustenta, porque ya no buscamos lo que a mí me parece, sino lo que Dios ¿qué? Desea. Nosotros conocimos a una hermana de nombre Consuelo. Ella, muy consagrada al Señor, le dio cáncer de estómago y por muchos días estuvo enferma. Y ella narraba que muchas personas venían para orar por ella y contaban milagros que habían recibido, y ella, cuando las personas se iban, se quedaba pensando: Señor, si hiciste un milagro en esa persona, Señor, ¿por qué no lo haces en mí? Y orándole al Señor que hiciera un milagro en ella, el Señor le habló y le dijo: yo ya te sané. Y ella miró su cuerpo y decía: pero yo me veo enfermo, ¿cierto? Y el Señor le dice: no, yo ya sané tu interior. Y de una vez le dijo una respuesta: bástate mi gracia. ¿Qué significó ese bástate mi gracia? ¿Sabe qué significa eso? El Señor le dijo: tu cuerpo no te va a sanar, pero mientras llega el día que yo te traiga conmigo, te voy a fortalecer.
Y muchas personas que la visitaban, que iban a darle consuelo a ella en su lecho, con dolores, le aplicaban morfina cada ratico, consolaba a los que venían, y los que venían aliviados, y ella les consolaba. ¿Cuánto consoló esa palabra? Ya desde ese momento ya nunca más volvió a orar a Dios porque la sanara, porque ya Dios le había dicho, bástate mi gracia. Y Dios la sostuvo hasta el día que la llevó a su presencia. Miren lo hermoso que estamos mirando en la forma en que Dios hace las palabras. Si mi porción es el Señor, y en ese esperar Dios me habla, entonces no voy a estar peleando con cuál es la voluntad. Ni Dios, ¿por qué no me sana? Y Dios, ¿por qué no me hace? ¿Cierto? Ese es uno de los reclamos que muchas veces uno encuentra con las personas. Pero es que yo busco a Dios y Dios no hace. Yo le digo, tranquilo, no se preocupe, porque es que esa debilidad que usted tiene en su cuerpo, todos los días le recuerda que usted no puede vivir sin Dios. Porque qué tal que de pronto usted esté completamente sano y se olvide de Dios, como nos pasa a veces a nosotros. Estoy enfermo y dispuesto para el Señor, me alivio y se me acabó la disposición para el Señor. Entonces, más bien busquemos al Señor. Si a Dios le place sanarme, amén. Pero si a Dios no le place sanarme, igual Dios va a hacer una obra en mi corazón. Dios me va a fortalecer y Dios me va a permitir entender que realmente en Él estoy completo, en Él estoy seguro. Mi porción es Jehová, ¿cierto? Para que llegue a eso, entonces se necesita un proceso ¿de quién? De Dios. Pero si pasa al verso 25, mire lo que sigue experimentando aquí la palabra. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Qué hermoso. Esperar en el Señor, ¿qué me va a permitir ver? El bien de Dios. Pero es que el bien de Dios se manifestó a plenitud en la cruz del Calvario. Ese bien tiene que ver con una revelación más profunda de esa obra gloriosa de la cruz, maravillosa, extraordinaria. ¿Qué es lo que apega mi corazón a quién? Al Señor. Ahora cantábamos, ¿quién soy yo para que el Rey me haya amado así? Para que siendo yo un pecador me haya dado lugar en su casa. Me haya dado un lugar en su casa. Bueno es Jehová a los que en Él ¿qué? Al alma que le busca, ¿sí o no? El que sabe que Dios es bueno, ¿cómo espera? De acuerdo a ese versículo, ¿cómo espera el que empieza a conocer que Dios es bueno? Ahí dice al final, espera buscando al Señor, buscando al Señor. Y pase al versículo número 26, que sigue hablando de lo mismo. Mire, 3 versículos consecutivos hablando de esperar. Bueno es esperar, ¿cómo? Pero es que ese en silencio no significa sin palabras. Este silencio es una referencia. Bueno es esperar sin quejarse. Sin quejarse. Es de guardar silencio. Bueno es esperar en silencio la salvación ¿de quién? La salvación del Señor. Dice Judas 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué hermoso. Al que es poderoso para guardarnos sin caída, a cada uno de quién, de nosotros. Qué hermoso. Entonces nos va enseñando la palabra cómo es tan necesario, ¿sí?, aprender a qué, a esperar, aprender a esperar, como lo viéramos aquí. Pero ocurre algo que tiene que ser tratado en mi corazón. Nosotros quisiéramos que las cosas ocurrieran ahora mismo y como yo quiero. Y eso es lo que me hace difícil aceptar la respuesta de Dios. Yo quiero que las cosas sucedan ¿qué? Ya. Quiero coger una promesa de la palabra y que suceda ya. Y cada cosa va a suceder ¿cuándo? En el tiempo de Dios, porque en el tiempo de Dios es hermoso, como lo hemos ¿qué? Leído en la palabra. Encontré esta frase que me gustó mucho. Y tal vez
A muchos, al principio, mientras la procesa uno en el corazón, no es tan difícil abrazarla. No es un poco difícil abrazarla, pero es una bendición. Y esta frase decía: si hay algo que el ser humano no sabe hacer, es esperar. Es lo que el ser humano no sabe qué hacer. Pero mire el complemento: si hay algo que Dios sabe hacer perfectamente con cada uno de nosotros, es hacernos esperar. Por eso le decía, ya ahí no aparece tanto el gusto, ¿sí o no? Porque uno esperaría que si a mí no me gusta esperar, entonces que Dios me respondiera rápido. Y resulta que a mí no me gusta esperar, y Dios dice: pero a mí sí me gusta hacerte esperar. Porque es que en ese esperar es que va a ser muy formado mi carácter. Porque es muy fácil decirle a Él que Él es mi Señor y hacer lo que a mí me parece. Pero en el esperar aprendo a sujetarme ¿a quién? Al Señor. Aprendo a someterme a Él. Ahora, Dios no me hace esperar porque le guste verme sufrir. Ese no es el pensamiento del Señor, sino que Él me hace esperar porque sabe que hay cosas que yo no voy a aprender de otra manera. No hay otra manera en que yo las voy a aprender, ni que las voy a asimilar en mi corazón. No hay otra forma. Por eso las hace, ¿sí o no? Y Dios es perfecto y no se equivoca ¿en quién? En sus caminos. Dios le prometió un hijo a Abraham. Estoy aquí sin hijo, si no es a Eliezer. El Señor le dijo: te voy a dar un hijo. Ahora, ¿es una bonita promesa de Dios? Sí. Pero la pregunta es: ¿cuántos están dispuestos a esperar 25 años para que cumpla? ¿Cierto? Porque es una promesa de Dios que se cumple ¿dónde? En el tiempo de Dios, ¿cierto? En el tiempo del Señor. De manera que nos damos cuenta que como para nosotros no es fácil esperar, ¿cierto? Como no es fácil esperar, sí tenemos que aprender algo muy importante. Las cosas que están escritas en la palabra para nuestra enseñanza fueron escritas. Y muchas veces dice la palabra que para que no hagamos la misma desobediencia que encontramos como ejemplo dentro de quién, dentro de la palabra. Entonces nos fueron escritas como ejemplo para que aprendamos y no repitamos la historia corriendo a los brazos del Señor, porque nos traemos problemas. Como había un proceso de aprender a esperar y a sujetarse a Dios, a la mitad de esos 25 años Sara dijo: nos estamos envejeciendo, eso es mejor que hagamos como hacen todos. Es que aquí la costumbre es que entonces se acueste con la empleada y que tenga hijos con ellas y lo adoptamos como hijo de la casa, ¿cierto? Pero esa no es la manera de Dios. La manera de Dios no es como hacen todos. La manera de Dios es con los recursos de Dios, con el poder de Dios y en el tiempo de ¿quién? En el tiempo del Señor. Y aquella ayudita después se les volvió un problema, porque ese Ismael que nació de Agar después era un problema en la casa con la misma ¿quién? Agar. ¿Sí o no? Porque Sara actuó fuera del tiempo de ¿quién? Actuó fuera del tiempo de el Señor en su caminar. Noé. Le pregunto, ¿para Noé fue fácil esperar? No olviden, nosotros somos una generación que quiere todo de inmediato, ¿sí? Y muchas veces en la mañana alguien prendió el noticiero y de una vez dicen: hoy día lluvioso, ¿sí? Y usted sale y espera que a qué horas va a caer la lluvia que le fue a qué anunciada, ¿sí o no? El asunto es cuando Dios le dice a Noé: va a llover, Noé, y la primera gota cayó 120 años después. 120 años después cayó la primera gota. 120 años esperando que se cumpliera lo que Dios había que advertido. Entonces nos damos cuenta que cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando de correr a la loca a querer abrazar todo lo que se me ocurra,
sino de abrazar la voluntad de ¿quién? La voluntad del Señor. Hoy en día se habla de que la tasa de divorcios en las iglesias cristianas está superando la tasa de divorcio de secular y la tasa de divorcio de la iglesia católica. Y esto, cuando miramos por qué, siempre nos vamos a encontrar: no esperamos en el tiempo de Dios, no buscamos las relaciones a la manera de Dios, porque a veces tenemos un afán de otras cosas, y como no colocamos el fundamento correcto, cuando no hay fundamento correcto, cualquier cosa se desbarata. No olvide que el Señor dijo que el que oye mis palabras y las obedece, le comparé a un hombre que construyó su casa sobre la roca, que cuando vinieron dificultades, esa casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca, pero hubo otra que fue construida sobre la arena, no tenía fundamento, apenas fue golpeada con una situación, nos divorciamos, y a los 6 meses están emprendiendo otro nuevo matrimonio de la misma manera, que va en la misma ruta, porque si no esperamos el tiempo de Dios y buscamos a Dios, eso va a traer destrucción. ¿A quién? A nuestras vidas. Hay cosas muy hermosas. Dios ideó el sexo como algo hermoso, pero tiene su tiempo y tiene su contexto, como lo estableció ¿quién? El Señor, ¿cierto? Pero no respetar los tiempos de Dios trae consecuencias destructivas. ¿A quién? A nuestras vidas y a nuestro corazón, a nuestro caminar. El Señor permitió que Judá fuera llevado cautivo 70 años. 70 años donde el Señor les dijo: no oren por salir de ahí, oren porque el gobernante de aquí lo haga bien, para que a ustedes les vaya bien mientras estén aquí. Y a los 70 años, cuando se cumplieron, el Señor dijo: ahora yo los visitaré. Conmigo y verá, léalo ahí en Jeremías 29:10, por favor. Mira lo hermoso. Porque así dijo el Señor. 29:10 de Jeremías. Jeremías 29:10. Porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Miren lo hermoso. En el tiempo de el Señor, en el tiempo de Dios. ¿Se tarda Dios? El Señor prometió un Salvador. ¿Ha leído Génesis 3:15? Que compartimos siempre la primer promesa del Redentor en la palabra. ¿Para quién? Para el ser humano. La que hace el Dios conocida al hombre, porque la Escritura dice que desde antes de la fundación del mundo Dios ya había dispuesto. Prometió un Salvador. ¿Cuánto se demoró en venir el Salvador? 4.000 años aproximadamente. Pasaron entre Adán y Abraham 2.000 años, y entre Abraham y la venida de Cristo 4.000 años. En el tiempo dispuesto por Dios sucedió. Y cuando el Señor resucitó y después de los 40 días subió a las nubes, y todos lo estaban viendo hasta que se perdió en las nubes, y aparecieron unos ángeles que dijeron: así como le habéis visto irse, así le veréis regresar en las nubes, ¿cierto? Y han pasado desde ese día hasta ahora 2.000 años, ¿cierto? ¿Será que ha tardado el Señor? Pedro dijo que algunos tienen por tardanza su promesa, pero Dios no retarda su promesa. Amén. Porque tenemos una particularidad. Escuche esto. ¿Ustedes le han hecho promesas a Dios en algún momento? ¿Sí?
Las promesas del hombre son una posibilidad. Puede que se cumplan y puede que no. ¿Cierto? Pero las promesas de Dios son una realidad que se cumple. Las promesas de quién? Las promesas de Dios. Por eso, cuando esperamos con la mirada puesta en Él. Y se hace necesario, porque la espera también desnuda lo que hay en nuestro corazón. Porque a veces la tranquilidad nuestra no es el Señor. Yo he escuchado mucha gente que dice, ay, no, yo tengo una paz y una tranquilidad, hasta que no tiene un peso entre el bolsillo, ¿cierto? Se le fue la paz del bolsillo, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que era una falsa tranquilidad. Porque si mi tranquilidad y mi paz es Dios, ella permanece, porque Dios no desaparece cuando desaparece el dinero. Dios no desaparece cuando desaparece la salud. Dios no desaparece cuando desaparece el trabajo. Dios sigue. Y si Dios es mi fundamento, entonces hay algo que debe de permanecer en mi corazón y en mi vida, y por eso necesito ser fundamental. Obrar fuera del tiempo de Dios trae consecuencias a nuestras vidas. Vimos el ejemplo de Sara. Jacob actuó fuera del tiempo de Dios. Te pregunto, ¿necesita Dios ayudas para cumplir sus promesas en mi vida? ¿Necesita Dios de mi ayuda? No, Dios necesita que yo lo busque, que le conozca, que crea en Él. Pero para Él cumplir lo que ha dispuesto, Él no necesita de mi ayuda. Dios había dispuesto una bendición especial para Jacob. Desde el vientre de la madre, esos dos jovencitos estaban luchando allí. Nació primero Esaú, después nació Jacob, pero Dios había determinado un orden, una bendición para Jacob y otra muy diferente para ¿quién? Para Esaú, ¿cierto? Pregunto, ¿necesita Dios ayudas? No. ¿Qué hizo la mamá? Cuando él estaba viejo, iba a proclamar bendición, Isaac, sobre sus hijos. ¿Disfrazó a quién? A su hijo. Y vino para que lo bendijera. ¿Cierto? Ahora, ¿necesitaban hacer eso para que ocurriera lo que Dios había determinado? Vemos un ejemplo claro en eso. No había necesidad de eso, pero en nuestras fuerzas actuamos y hacemos cosas. ¿Qué le trajo como consecuencia ese actuar a Jacob? 20 años de tormento. Había algo que atormentaba el corazón de Jacob. ¿Cuándo me vuelvo a ver con mi hermano? Y cuando Dios empezó a propiciar ese encuentro, Jacob sentía que se moría. Es más, cuando Jacob empieza a orar para decirle al Señor, porque me voy a encontrar con Esaú y le tengo miedo. Así lo expresó Jacob. Consecuencias por actuar fuera de ¿qué? Fuera de tiempo. Pero mire que Jacob es anciano, mandó a reunir a su familia para proclamar una bendición sobre cada uno de sus hijos. Viene José tiene dos hijos, creo que los nombres eran Manasés y Efraín. Manasés el mayor, Efraín el menor. Dice la escritura que Jacob ya casi no veía. Y Dios había determinado algo similar a lo que hizo con Jacob y Esaú, que la bendición especial iba a estar sobre el menor. Y aunque Jacob no veía, como Jacob ya había sido tratado por Dios y ya estaba escuchando al Señor, cuando le puso al frente los hijos de José, él cruzó las manos. Y José se las quería devolver, le decía, no, el mayor es este. Y aunque Jacob no veía muy bien, le dijo, no, déjalo así porque así conviene que se haga. ¿Sí o no? Si Dios había tenido eso dispuesto, Dios iba a cumplir lo que tiene dispuesto. Pero ¿qué necesito yo? En esa espera necesito aprender a sujetarme a ¿quién? Al Señor. Necesito aprender a sujetarme al Señor. ¿Recuerdan que a Saúl le dan una instrucción de esperar 7 días? Espere 7 días y no importa lo que uno vea. Si Dios dijo espere 7 días, Dios está al control. 7 días.
Y dice que en esos 7 días el ejército enemigo se veía más fuerte, le llegaban más hombres, había más multitud, y el ejército de Saúl, la gente se iba llenando de miedo y todo el mundo estaba yendo para la casa, se estaba quedando solo. Y dice que antes de terminar el 7º día se fue y se puso a ofrecer lo que no le era permitido, un sacrificio. Se adelantó. Y cuando está terminando el sacrificio va llegando Samuel, y Samuel le dice locamente a Saúl: si hubieras esperado, Dios habría confirmado hoy tu reinado. Se da cuenta que actuar fuera del tiempo de Dios trae consecuencias a nuestra vida y a nuestro caminar. Y no solamente fuera del tiempo de Dios, sino abrazar lo que Dios no me ha dicho que abrace y que tome. Recuerda que vinieron un hombre llamado Naamán, que sufría de lepra, se sumergió 7 veces en un río y a la 7ª salió con su piel limpia, y él salió y quería ofrecerle un poco de dones a Eliseo. Eliseo le dijo: no me tienes que dar nada a mí, yo no he hecho nada. El que hizo toda esa obra en ti fue ¿quién? El Señor. Pero ahí detrás estaba el siervo Giesí. ¿Y qué estaba pensando Giesí? ¡Qué desperdicio! ¿Cómo no tomar eso? ¿Cómo no agarrarlo? ¿Cierto? Y esto nos lleva a pensar mucho en la integridad del ministerio. Hace poco hablé con un hombre que tiene problemas judiciales muy graves, porque estaba sirviendo en el pastorado y de pronto él vio que un hombre que era narcotraficante empezó a acercarse a él y empezó a ofrecerle dinero, y él empezó a ver esa fuente de dinero como algo muy especial para poder adornar muy bien la iglesia, y empezó a tomar de esa fuente. ¿Sí o no? No le preguntó al Señor, no esperó la provisión de Dios, tomó de esa fuente, ¿cierto? Y ahora está involucrado en unos líos judiciales, ya no está pastoreando, y tiene unos líos judiciales, los tremendos, por el dinero que recibió de allí. ¿Qué le pasó a Giesí? Salió corriendo, le apareció en el camino, y fue y cogió lo que Eliseo dijo que no había que tomar, fue y lo escondió. ¿Y cómo terminó el abrazar lo que Dios no le había dado? La lepra que se le quitó a Naamán, ¿se te pegará a quién? Te pegará a ti y a tu descendencia. Y dice que salió blanco de la presencia de quién. ¿Sí? Entonces todo eso nos llama a un cuidado. Dios no necesita que entren dineros de mala procedencia a la iglesia. Dios no necesita de eso, no necesita de eso. Por eso necesitamos, como dijo el apóstol Pablo, aprender a estar contentos con lo que tenemos ahora. Contentos. Si Dios nos permite hacer algo sencillo, amén, punto, ya. Pero todo que venga de la mano del Señor, todo que venga de la mano de Dios, para no terminar abrazando lo que no es bueno para quién, para nuestras vidas. Vayan entonces conmigo a Job, por favor, 6:11, que aparece de una pregunta muy especial. Job, capítulo número 6, en el versículo número 11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? Por allá encontré que había una versión que decía: ¿cuál es mi motivación para esperar aún? Job 6:11. ¿Y cuál mi fin para que aún tenga paciencia? Y esa es una buena pregunta frente a las esperas, ¿sí o no? O sea, ¿qué es lo que me motiva a mí a esperar? Y ¿cuál es el final para que yo entonces soporte, tenga esa paciencia? Porque es que paciencia es soportar, quedarme ahí
sostenido hasta que suceda lo que Dios ha dispuesto. Pero pudiéramos modernizar un poquito estas dos preguntas. ¿Qué debo esperar? ¿Y hasta cuándo debo esperar? ¿Qué debo esperar? ¿Y hasta cuándo he de qué? De esperar. Vaya conmigo a Hechos, por favor. 1:4. ¿Qué he de esperar? ¿Y hasta cuándo he de esperar? Hechos, capítulo número 1, versículo número 4. Aquí es una de las promesas que Dios ha hecho, ¿cierto? Pero aquí nos deja ver un principio muy especial de qué debemos esperar, porque el Señor dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre. ¿Qué debo de esperar? Las promesas del Padre, ¿cierto? Lo que viene de quién? De Dios. Lo que se originó en quién? En Dios. Porque muchos hoy están esperando lo que Dios no les ha prometido. Muchos están esperando eso, o están abrazando lo que Dios no les ha autorizado, y eso ha traído mucho daño y mucha destrucción al corazón. ¿Qué debo esperar? ¿Hasta cuándo he de esperar? Debo esperar lo que Dios ha prometido, y debo esperar ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo en el que Dios lo tiene que dispuesto. Hasta el tiempo en el que Dios lo tiene dispuesto. Te pregunto, si le preguntáramos hoy, pudiéramos tener un encuentro con Abraham, y le preguntaras hoy a Abraham: Abraham, cuando nació Isaac, siendo tú de 100 años, ¿era tarde? ¿Qué nos diría Abraham? Nació en el momento perfecto. Porque de seguro que Abraham nos pudiera decir: si Isaac hubiese nacido antes, jamás lo hubiera ofrecido en el monte Moria. Jamás. Entonces se da cuenta cómo son las cosas de diferentes a la manera de Dios. Porque cuando se hace un matrimonio a la manera de Dios, ese matrimonio va a ser ofrecido a Dios, va a ser para honrar a Dios, va a ser para glorificar a quién, para glorificar al Señor. Primera de Corintios 2:12. Acompáñenme allí. Una relación con el Señor me va a permitir ver un caminar en el Espíritu. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu ¿de quién? Del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Sí o no? ¿Dónde ha puesto Dios ese espíritu? Dentro de nosotros. ¿Y mire para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué hermoso. Lo que Dios nos ha concedido. Entonces esto es muy importante en esa relación, porque fíjese que les decía hace un rato, Pablo oró 3 veces al Señor por un aguijón que tenía. Muchos atribuyen que era una enfermedad en sus ojos, y oró 3 veces al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. ¿Sí? Vino la respuesta de Dios a Pablo.
le mostró Dios a Pablo lo que le había sido concedido, ¿cierto? ¿Cuándo más volvió a orar Pablo por lo mismo? Porque entendió lo que había recibido de parte de quién. Lo que había recibido de parte de Dios. Salmo 42:5. Bueno, vamos a terminar y la próxima semana continuamos más sobre esto, si Dios así lo dispone. Salmo 42:5 nos deja ver que pasa algo en la espera. Y de seguro que aquí todos podemos decir amén, porque a todos nos ha pasado y nos pasa, ¿cierto? No quiere decir que ninguno ya sea perfecto, porque puede aparecer alguna situación en la que pueda aparecer esta condición. En el Salmo 42:5 dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y habla de las luchas que yo sufro mientras espero, ¿cierto? Por eso es tan importante oír a quién, oír al Señor. Y es tan importante oír al Señor porque es que a veces en las pruebas aparecen muchas voces y aparecen muchos consejeros que se dicen cristianos, pero uno no sabe de dónde sacan tanto consejo torcido, antibíblico y separado de la voluntad de quién, y separado de la voluntad del Señor, y muchas cosas que lo ponen a uno a quién, lo pueden poner a tambalear. Pero ¿qué dice acá? ¿Qué dijo el salmista? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera, ¿en quién? Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios ¿qué? Mío. Salmo 22:4. ¿Dónde está Steven? Se me van acompañando por favor por acá. Salmo 22:4. Mira lo hermoso, porque todo esto nos lleva a recobrar fuerzas en el Señor, no importa la situación, porque Dios nos sostiene. Dice el verso número 4 del capítulo 22: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Verso 5: clamaron a ti. Nuevamente, no deje de olvidar, ¿cómo esperaron? ¿Sí? Porque no está hablando de una quietud física, de que entonces se acuesta a dormir. A ver, ahí dice en el verso número 5, esperaron, pero ¿qué estaban haciendo? Clamaron. ¿A quién? O sea, que la espera es buscando ¿a quién? Al Señor. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron ¿qué? Avergonzados. Salmo 34, versículo número 5. Los que miraron a él, ¿qué les ocurrió? Fueron alumbrados y sus rostros ¿no qué? No fueron avergonzados. Salmo 27:14. Dos citas más y vamos a orar por hoy. Salmo capítulo número 27 y verso 14. Dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Dios. Esfuérzate a buscar al Señor en la espera. (37, 34). En la espera hay que mantenernos en el camino del Señor. 37, 34. Espera en Jehová y guarda
su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. ¿Qué? Lo verás. ¿Sí? ¿Dónde más hay que esperar? No olvide que no es una quietud ahí, es buscando al Señor. Y Salmo 130, verso número 5. Mira lo hermoso que hay acá. ¿En dónde espero? Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. ¿Y en dónde he esperado? En los índices de las noticias, en los comentarios, las noticias de Facebook. ¿En dónde? En su palabra. ¿Y qué? He esperado. Proverbios 22:20. Perdón, 20:22. Proverbios 20:22. Mira lo hermoso. Aquietando el corazón y dejando todas las cosas en las manos de Dios. En la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Y dice el verso 22: no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Y ahora sí, la última cita, Isaías 40. Si quiere se puede poner sobre sus pies, me acompaña ahí sobre sus pies a leerla. Isaías 40, versículo número 28. Isaías 40, 28. Qué hermosas estas palabras. Ahí está, la tiene abierta ahí en su Biblia, acompáñeme a leerla porque dice, mira lo hermoso. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Escuche, verso 29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Al que tiene poquitas se las aumenta, y al que no tiene le pone. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero mire esta promesa tan hermosa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermoso. Así oramos. Sé cómo esté tu corazón esta mañana. Dios conoce tu corazón y su espíritu que se mueve en medio de nosotros. Dice la Escritura que Él reparte a cada uno como Él desea. Toma este momento ahí para estar con el Señor. Tú necesitas mucho más que un hombre ponga su mano sobre tu cabeza. Tú y yo necesitamos que Dios ponga su mano sobre nuestro corazón y sobre nuestra vida. Aprovecha estos minutos y habla con el Señor. Y clamemos al Señor. Enséñanos a esperar en ti, Señor, a no actuar con afán, porque cuántos desaciertos tenemos de nuestra vida
por nuestro actuar ligero, por nuestro actuar en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría y no en la dependencia tuya, Señor. Esta mañana reconocemos, Padre, que se nos hace muchas veces muy difícil esperar, Señor, porque queremos todo ya y queremos todo a nuestra manera, de nuestra forma. Te rogamos esta mañana, Señor, que nos ayudes a entender cuán necesario es que tantas veces nos pongas a esperar para poder ser moldeados allí en muchas cosas que de otra manera no podrían ser, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender la necesidad de sujetarnos a ti. Ayúdanos, Dios de los cielos, en este caminar precioso, donde queremos brindar ayudas y utilizar recursos que no provienen de tu mano para lograr y alcanzar muchas cosas que después se convierten en un dolor de cabeza para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a esperar los tiempos tuyos que son perfectos, pero ayúdanos a esperar ahí, Señor, ocupados en buscar tu presencia. Que en esos momentos de abatimiento que pasan en nuestras vidas, porque tal vez no vemos la salida, la respuesta, Señor, nuestro corazón cobre ánimo, entendiendo que toda la esperanza está puesta en ti, Señor. Que estamos creciendo de tu mano, aún allí en la espera, y estamos recibiendo una fortaleza que solamente sucede cuando tú nos enseñas a esperar, Señor. Cuando nos enseñas a ser dóciles a tu voluntad. Cuando nos enseñas, Dios de los cielos, como lo has advertido en tu palabra, que no seamos como el mulo, que si no se le infringe dolor, no obedece. Danos un corazón sensible, Señor, que se someta a tu palabra, Dios de los cielos. Y ayúdanos a entender, Señor amado, cómo aún el aprender a esperar es una medida, Dios de los cielos, que me permite entender cómo está mi caminar contigo, cómo voy creciendo y madurando, bendito Dios de los cielos, para poder decir ¿quién soy yo, Señor? Para que el gran Rey me haya abrazado así y me haya traído a sus brazos y me esté sacando de todo camino de muerte y me esté plantando en su camino de vida. Por favor, Señor, sé propicio en nuestros corazones en esta mañana. Sé propicio en nuestras vidas que tienen una profunda necesidad de ti, Jesús. Permítenos entender, Señor amado, que la verdadera libertad es la de estar sujetos a ti, a tu palabra y al deseo de ti.